Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en nuestro mundo contemporáneo tenemos ocasión de visitar un convento de monjas de clausura, podemos preguntarnos por qué todavía hoy hay una comunidad de mujeres que decidan retirarse de la vida cotidiana y dedicarse a un mundo de oración y entrega a Dios. Claro, si lo comparamos con la realidad de esas mujeres en el siglo XVII o en el siglo XVI, quizás en esos otros tiempos estaba, entre comillas, más justificada esa acción de retirarse del mundo. Es probable que estas mujeres no tuvieran otras muchas oportunidades y que el convento, de alguna manera, pudiera ser un camino alternativo a una vida que no deseaban tener. Sin embargo, estaríamos cometiendo un error si pensamos que estos conventos que se fundan en la época medieval, o como decíamos hace un momento, en los siglos XVI o XVII, no son más que centros espirituales donde estas monjitas se retiraban del mundanal ruido. Vamos a ver el caso de las Plácidas de Madrid, un ejemplo significativo en la primera mitad del XVII, donde se reúnen, por supuesto, esa necesidad de la búsqueda de una vida espiritual retirada, con otras alternativas, como juegos de poder dentro de la corte de los Austrias, pero también la necesidad del propio barrio donde se instaló el convento de tener a estas monjitas tanto como un símbolo de prestigio del barrio, al mismo tiempo que como un refugio de espiritualidad. Trasladadas a nuestro mundo contemporáneo, buena parte de esas características que las hicieron aparecer en la primera mitad del siglo XVII siguen estando vivas hoy. A finales de 1623, por iniciativa de Teresa Valle de la Cerda y Jerónimo de Villanueva, se fundó en Madrid el Monasterio de la Encarnación de Religiosas de la Orden de San Benito, que pasaría a ser conocido popularmente como el Convento de San Plácido. Para 1623 hacía ya 17 años que la corte se había vuelto a instalar en Madrid, tras haber pasado un lustro en Valladolid. La ciudad había ido creciendo tanto por el norte, más allá del Postigo de San Martín, como por el sureste hacia Atocha y por el suroeste hacia la Puerta de Toledo. Este convento de San Plácido se fundó en el arrabal que quedaba al norte del Postigo de San Martín, en un área en el que en ese momento no había ningún convento de monjas, y este es un punto importante. Cuando se crea este convento de San Plácida, rápidamente tuvo un notable éxito, puesto que solo en un par de años ya eran 30 las monjas que residían en su claustro. Era el convento de moda. Pero hemos de entender que además, este barrio de la ampliación de Madrid necesitaba no solamente contar con un convento de monjas porque aumentaba el prestigio de un barrio nuevo, le daba buen tono, sino que además los vecinos del lugar necesitaban ese auxilio espiritual que les traía la presencia del convento de monjas al que podían acudir para todo tipo de peticiones, desde misas por difuntos hasta solicitudes de rezos por ciertos eventos. En principio, el convento era un conjunto de casas aledañas a una pequeña capilla dedicada a San Plácido, que había sido utilizada como anexo de la parroquia de San Martín, aquella que quedaba más al sur, y que tenía por objeto poder dar el culto a esta ampliación de la ciudad de Madrid. Este conjunto de casas habían sido adquiridas por los fundadores, por esta Teresa Valle y Jerónimo de Villanueva. Teresa debía contar por entonces con unos 22 años, y Jerónimo de Villanueva, quien había sido su prometido, rondaba los 29. Sin embargo, Teresa se sintió llamada por la vocación religiosa, rompió el compromiso con Jerónimo, lo que no impidió que siguiera manteniendo una buena relación e incluso se pusieran de acuerdo para fundar este monasterio. Prueba de ello es que Teresa entregó 20.000 ducados para su creación conventual y Villanueva aportó otros 20.000 ducados, convirtiéndose en uno de los patronos más importantes del nuevo convento. De partida, lo que hicieron fue aprovechar las casas que existían y fueron habilitándolas para crear un espacio de clausura. Esta idea de reaprovechar casas preexistentes y poder dejar los patios interiores que aún no están organizados como un auténtico claustro, lo podemos ver en otros conventos, como el de Santa Catarina en Arequipa o las ruinas de la Concepción en el antiguo Guatemala, si bien en estos dos ejemplos la dimensión del convento es tal que lo que son patios interiores se convierten en auténticas calles en el seno de estos dos conventos. Porque hemos de pensar
que resultaba más interesante en ese momento dar acogida a todas estas jovencitas que se habían sentido llamadas por su vocación religiosa y que querían incorporarse, como decíamos antes, al convento de moda, que al propio hecho de contar con un edificio que tuviera el aspecto que uno puede esperar de un convento femenino. En realidad habría que esperar hasta 1642, prácticamente 20 años después de la fundación, para que las obras del convento se pusieran en marcha, e incluso hasta casi una década más tarde, en torno a 1655, para que empezara a levantarse la iglesia que hoy podemos encontrar. Pero en ese ínterin, entre la fundación y la construcción definitiva del convento y su iglesia, es cuando se provocó el llamado escándalo de San Plácido. Como decíamos antes, Teresa Valle había tenido esa llamada espiritual que la había movido a crear un convento donde acoger a las que, como ella, buscaban ese retiro del mundo, pero además Teresa consideraba que necesitaba transmitir toda su experiencia, todo su conocimiento, todas las sensaciones espirituales que estaba viviendo, y fiel reflejo de ello fue una correspondencia que comenzó a mantener con el que entonces era el hombre más importante del reino después del monarca Felipe IV, su marido, el conde duque de Olivares, que en esos años de 1624, 25, 26, el conde duque venía de perder a su hija, no había conseguido aún un heredero varón, y la correspondencia con Teresa Valle trataba de entender si sería en su actitud religiosa, la del conde duque, la que le impedía que Dios le bendijera con un heredero. Es en esta situación cuando en 1628 se abrió un proceso contra la propia Teresa Valle y otras 24 monjas, en el cual también se vio involucrado de forma protagónica el propio capellán del convento, fray Francisco García, otro benedictino, a quien se acusó de alumbrado, esta herejía que consideraba que en el momento que el alma conseguía un grado de perfección tal en la contemplación de Dios que ya no era necesario demostrar absolutamente nada y de alguna manera nos podíamos dejar llevar por los placeres materiales sin que esto perturbara esa pureza del alma. Fray Francisco García, el capellán, terminó por ser condenado en la casa inquisitorial de Toledo para toda su vida, y las monjas, empezando por la propia Teresa del Valle, también fueron condenadas, en este caso a varios años de silencio, en tanto se trataba de resolver qué es lo que realmente había ocurrido. Esta forma tan abrupta de resolver el problema de San Plácido hemos de entenderla no solo dentro de la polémica nacida en el entorno de Madrid, sino en el contexto histórico en el que se lleva a cabo. En esos momentos se está desarrollando la Guerra de los 30 años. Tras la victoria de las tropas de los Habsburgo en Breda en 1625 y con la proclamación del Edicto de Restitución del Emperador en 1629, el Partido Católico estaba encabezando la victoria en este larguísimo conflicto, y lo que menos le interesaba a la corte de Madrid en ese momento es que sus enemigos, mayoritariamente protestantes, pudieran venir a utilizar el caso de San Plácido como el ejemplo de lo que habitualmente criticaban a la Iglesia Católica. Capellanes promiscuos, monjas que se dejaban llevar por sus debilidades, una iglesia corrompida. Por tanto, en un momento que la gran monarquía católica, los Habsburgo de Madrid y los de Viena, están consiguiendo el triunfo más notable en ese gran conflicto que se produce en Centro Europa, lo último que quiere Felipe IV y su corte es que escándalos como el de San Plácido puedan venir a manchar el prestigio que los militares están consiguiendo en el campo de batalla. En todo este escándalo no podemos olvidar la figura del principal patrono del convento de San Plácido, Jerónimo de Villanueva, el exprometido de Teresa Valle, quien en 1632 consiguió que la Inquisición también le investigara para que quedara limpio de toda culpa. Una reapertura de la investigación que también lograron las propias monjas, comenzando por Teresa Valle, quienes a partir de 1637 lograron reabrir todo el proceso, se les exculpara de todas las acusaciones que se había vertido contra ellas y se les permitiera regresar a Madrid, a San Plácido, ya en 1638. De nuevo, hemos de entender que este proceso de limpieza de la reputación de las monjas en estos años de 1637-38 no solo responden a la vida local en Madrid, en donde todo el escándalo vivido una década atrás, los ecos ya empezaban a apagarse, siempre quedaban rumores, sino que hemos de ampliarlo al contexto internacional.
ha habido un nuevo giro en la Guerra de los 30 años. A partir de 1635, la Francia de Luis XIII, gobernada por Richelieu, ha entrado en combate. Ya no es una lucha entre católicos y protestantes, sino claramente una lucha entre las dos grandes potencias católicas, los Borbones por un lado y los Habsburgo por otra. Y en ese contexto, el poder, entre comillas, perdonar a las monjas de San Plácido ya no provocaba ningún inconveniente vis-a-vis de los actores internacionales. En cualquier caso, fue durante estos años de reinvestigación de todo el proceso, que había comenzado en 1632, cuando Villanueva le pide a la Inquisición ser investigado para quedar limpio de culpa, cuando probablemente el propio Villanueva encargó a Diego Velázquez, el pintor del rey, el cuadro más famoso de San Plácido, hoy en el Museo del Prado, que es el Cristo crucificado. Hemos de pensar que para esa fecha de 1632, Velázquez ya había regresado de Italia y su capacidad para dibujar el cuerpo desnudo era mucho más destacada, lo cual refleja muy bien en este Cristo crucificado. Podemos preguntarnos por qué Villanueva le encargó a Velázquez, con el que además mantenía una relación de negocios continuada, puesto que el propio Villanueva tenía que pagar a Velázquez en esos años por la decoración del Palacio del Buen Retiro, por qué Villanueva le pidió a Velázquez un Cristo crucificado. Esto se puede vincular a unos acontecimientos vividos en ese año de 1632, cuando él quedó exculpado en el escándalo de San Plácido por la Inquisición. En ese año se había vivido un auto de fe donde fueron condenados a muerte un grupo de judíos que habían sido acusados de haber azotado un crucifijo. Para la financiación de las obras reales, Villanueva había decidido apoyarse sobre un grupo de banqueros judíos frente a los tradicionales banqueros genoveses, que eran los que financiaban a la monarquía católica. Es posible que para evitar cualquier nuevo lío con la Inquisición, ahora que estaba saliendo el de San Plácido, y puesto que los judíos estaban siendo acusados de azotar un crucifijo, Villanueva consideró que la mejor forma de hacerse perdonar cualquier atisbo de heterodoxia que los otros pudieran ver en él era encargando este Cristo crucificado. Pero además es posible que este Cristo crucificado de Velázquez fuera a formar parte de la capilla funeraria que Villanueva tenía en mente para él y para su familia en la iglesia del convento de San Plácido. Hemos de pensar que también en esos años, entre 1631 y 1636, es cuando va a encargar el Cristo yacente al escultor de la escuela vallesoletana Gregorio Fernández, que hoy tenemos en una capilla lateral de la iglesia, pero que en algún momento estaba ubicado en alguna de las sacristías del templo. Un Cristo yacente que se asemeja mucho a otro que el propio Gregorio Fernández había elaborado para la Casa Profesa de los Jesuitas de Madrid unos pocos años antes y que hoy podemos ver en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Aún más, en esos años de 1631 a 1636, el propio Gregorio Fernández o su taller estaban haciendo otro Cristo yacente, en este caso para el monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid, financiado por Felipe IV, y recordemos la importancia que en la gestión de estas finanzas reales tenía Villanueva y, por tanto, el contacto directo que se establecía entre Villanueva y Gregorio Fernández. La intención que tenía Jerónimo de Villanueva de vincular su casa con el convento de San Plácido queda oficialmente establecido a partir de 1637, cuando levanta un documento en el que lega sus bienes después de muerto, con la intención de que parte de ellos se empleen para la construcción de esa capilla funeraria. Por fin, en 1642, Villanueva le encarga al maestro de obras Juan de Aguilar de llevar a cabo la gran reforma del convento, en la que eliminar esa reunión de casas vecinales que hasta entonces había sido el cenobio y convertirlo en un auténtico monasterio, incluida la iglesia. Sin embargo, la situación de Jerónimo de Villanueva había de cambiar de forma radical poco tiempo después. En enero de 1643 es depuesto el conde duque de Olivares. Villanueva era uno de sus favoritos, y pocos meses después es el propio Villanueva quien pierde todos sus cargos, y en 1644 incluso es convocado por el Tribunal de la Inquisición, que decide, una vez más, abrir el caso del escándalo de San Plácido y acusarle de no haber sido un buen patrono al permitir las libertades que se había tomado el capellán de la época, Fray Francisco García. El resultado es que Villanueva fue enviado a Toledo, en cuya cárcel inquisitorial había de pasar 4 años,
hasta quedar libre ya en 1648, momento en el que decidió no regresar a Madrid, sino trasladarse a Zaragoza, donde murió en 1653. Los bienes del difunto quedaron así en manos de su sobrino, que como él se llamaba Jerónimo de Villanueva, quien abrió una serie de pleitos con las Plácidas. La comunidad monástica exigía que todo lo que había comprometido Jerónimo de Villanueva gastarse en la reconstrucción del convento y de la iglesia se pusiera en marcha. Al final, Jerónimo de Villanueva, el sobrino, terminó por aceptar las condiciones que su tío había firmado, y de esta manera es como en 1655 arranca la construcción de la iglesia, que terminaría en 1658. Curiosamente, el sobrino, Jerónimo de Villanueva, terminaría por convertirse en el nuevo patrono del convento de San Plácido y pondría en marcha la financiación de un ambicioso plan decorativo para la iglesia, en donde en gran medida trató de limpiar el apellido de la familia, como veremos a continuación. La traza de la nueva iglesia fue encargada a Fray Lorenzo de San Nicolás, que para esos mediados del siglo XVII era uno de los arquitectos más conocidos de la corte, y si bien es cierto que su reputación alcanzó un nivel superior precisamente gracias a la obra de la iglesia de San Plácido. Para apoyarle, como director ejecutor de las obras, contaba con el maestro Juan de Corpa, que era su colaborador habitual. El área del convento quedó organizado en torno a un claustro rectangular con 3 crujías, la que miraba hacia la calle de la Madera al noroeste, la que miraba hacia la calle del Pez al noreste y una tercera que miraba a la calle de San Roque al sureste. Los muros de la iglesia cerraban el cuarto lado de este claustro. Con todo, hemos de saber que el convento que vemos en la actualidad no es el original, que fue demolido a comienzos del siglo XX por el estado de ruina que presentaba. La iglesia es de pequeñas dimensiones, con un poco más de 25 metros de largo, con la cabecera mirando hacia el suroeste. Las iglesias de los conventos femeninos tienden a ser pequeñas, por motivos de discreción. No queremos que, siendo un monasterio para damas, sea demasiado vistoso. La iglesia es de planta de cruz latina, con un transepto escasamente desarrollado. Cuenta con un primer tramo, al que se accede desde un vestíbulo que llega desde la calle y que en el lado opuesto tiene una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. A continuación tenemos el tramo del crucero, que está cubierto por una cúpula encamonada. Curiosamente, la segunda cúpula de este tipo que se construyó en Madrid después de la iglesia del Colegio Imperial. Recordemos que las encamonadas son falsas cúpulas construidas con un armazón de madera, en cuyo trasdós, la parte que se ve desde el templo, se colocaba un recubrimiento curvo de yeso. Fray Lorenzo de San Nicolás, el tracista de la iglesia de San Plácido, se convirtió en el gran experto de este tipo de cúpulas, algo sobre lo que llegó a escribir por extenso en su tratado de la arquitectura. Superado este tramo del crucero, llegamos al último, donde se encuentra el presbiterio. Al este de este último tramo tenemos el acceso a la sacristía y al oeste otra estancia donde probablemente en el pasado se encontraba el coro bajo. Las obras de construcción de la iglesia habían concluido para 1658. Pero entre 1662 y 1665, al pie de la iglesia, se abrió un arco que daba acceso a la capilla del Santísimo Cristo, donde había de colocarse la imagen del yacente de Gregorio Fernández y que pudo haber sido concebida como esa capilla funeraria que los Villanueva querían en la iglesia de San Plácido. Esta capilla era un espacio muy rico, con una antecapilla, la capilla propiamente dicha e incluso su propia sacristía, que pueda ser donde se encontraba colocado el Cristo de Velázquez. Este Cristo fue adquirido, no sabemos si por las buenas o por las malas, por Manuel Godoy, quien fuera el hombre más importante de la corte de Carlos IV en 1804. Godoy se lo cedería a su esposa, la condesa de Chinchón, que más tarde se exilió en París, donde trató de vender el Cristo hacia 1827. Sin embargo, murió un año después y el heredero de su fortuna, su cuñado, el duque de San Fernando de Quiroga, terminó por entregar el cuadro de Velázquez a Fernando VII, que lo incorporó a las colecciones del Museo del Prado. Como decíamos antes, para 1903 el convento se encontraba en franca ruina, de modo que decidieron demolerlo y trasladar a la comunidad al convento de las Salesas. En el solar que quedó, en 1907, se levantó una sala de cine, el Coliseo Ena Victoria, que se quemaría un año después en un aparatoso incendio. Volvemos a encontrarnos así un solar sobre el que se decidió reedificar de nuevo el convento benedictino de San Plácido,
a partir de 1911 con un proyecto de Rafael Martínez Zapatero, un arquitecto cuya obra más conocida es el monumento de Cervantes en la Plaza de España, que proyectó en 1915, poco después de concluir la construcción de San Plácido, si bien es cierto que este monumento no se ejecutaría hasta 1929. El convento habría de sufrir otros procesos de restauración. Fue bombardeado, por ejemplo, en la Guerra Civil y hubo que rehacerlo concluido el conflicto, pero además se llevó a cabo diferentes proyectos de restauración en 1984, 1998 y 2019, cuando se eliminaron una serie de tiendas que se habían instalado en la planta baja de la crujía que miraba a la calle del Pez. En cualquier caso, ninguna de estas reformas vino a alterar el proyecto que había reconstruido Martínez Zapatero, un proyecto en el que, donde en el pasado se había encontrado la capilla del Santísimo Cristo, hoy tenemos un coro bajo que es utilizado por las monjas como capilla para sus liturgias diarias y donde la comunidad ha colocado una muy buena copia del Cristo de Velázquez. Pero vamos a regresar a la iglesia construida y financiada por Jerónimo de Villanueva, el sobrino del fundador, y a ese interesantísimo programa decorativo que se convirtió a la vez en una loa a la orden benedictina, pero también a los propios Villanueva. Si para la arquitectura Villanueva había contado con el buen hacer de Fray Lorenzo de San Nicolás, para las esculturas, los retablos y las pinturas que habían de ornar la iglesia, también tiró de los artistas más reputados en el Madrid de mediados del siglo XVII. Por ejemplo, para la fachada exterior de la iglesia, además de contar con una pequeña hornacina donde se ubica una escultura de San Benito, en la portada propiamente dicha que da acceso al vestíbulo del templo, una portada discreta, recordemos una vez más, es una iglesia de un convento femenino, le encargó al escultor Manuel Pereira, que llevaba ya unas cuantas décadas trabajando en Madrid, la construcción de un alto relieve dedicado a la Anunciación, que es lo que encontramos situado sobre el dintel de la puerta de acceso a la iglesia, y a cada lado de este alto relieve de la Anunciación los escudos de la familia Villanueva. Hemos de pensar que la Anunciación es uno de los temas favoritos de las comunidades religiosas femeninas, ese momento en el que una mujer, María, decide aceptar convertirse en la Madre de Dios, demostrando un grado de compromiso con su fe notable, equiparable al que adquirían las monjitas al entregar toda su vida a la oración dentro de sus conventos. Tras ingresar en la iglesia y superado el vestíbulo, el interior del templo llamaba la atención y la sigue llamando por su magnificencia. Recordemos que el exterior es muy discreto, mientras que este interior desborda en decoración. Bien es cierto que nos falta la desaparecida capilla del Santísimo, que había quedado inmediatamente a la derecha. Pero aún con lo que se nos conserva, podemos hacernos una idea de la grandilocuencia que quería demostrar Villanueva en toda esta decoración que financió. Una decoración que comenzó por los frescos de la cúpula pintados en 1661 por Francisco Ricci. Ricci en este momento estaba en plena actividad en Madrid, junto a Carreño Miranda, encargados de pintar numerosísimos frescos tanto para el Alcázar Real como para diferentes iglesias, no solo en la corte, sino también en Toledo o en Segovia. Es cierto que en San Plácido Ricci no trabajó con Carreño, sino que contó con la ayuda de un discípulo de este, Juan Martín Cabezalero. Pero solo un año después volvemos a encontrarnos a Ricci y a Carreño trabajando juntos en la cercanísima iglesia de San Antonio de los Alemanes, en esa espectacular bóveda de San Antonio. Pero volvamos a San Plácido. La cúpula de San Plácido está dividida en 8 campos, limitados todos por filigranas y decoración vegetal. En cada uno de los campos aparece el símbolo de las 8 órdenes militares que siguen la regla de San Benito. Puede resultarnos chocante que estando dentro de un templo de un convento femenino aparezcan símbolos de órdenes masculinas guerreras. Pero aquí es importante recordar que el fundador Jerónimo de Villanueva había sido miembro de la Orden de Calatrava, que su hermano Agustín había sido comendador de la Orden de Alcántara y que su sobrino Jerónimo, el que estaba financiando la decoración, también era miembro de la Orden de Alcántara. Por supuesto, entre los 8 emblemas que tenemos en la cúpula están los de Calatrava y Alcántara. Hemos de pensar que este es un elemento más que la familia Villanueva incorporaba a la iglesia de San Plácido como prueba del patronazgo que ejercían sobre el convento. Un guiño que no había de dejar de sorprender y nos ocurre hasta hoy. De nuevo, son símbolos de órdenes militares en un convento femenino. Por debajo de la cúpula, en las pechinas,
Ricci pintó a 4 abadesas benedictinas insignes de la época medieval: Santa Hildegarda, Santa Isabel de Esjorangia, Santa Francisca Romana y Santa Juliana de Montcornillon. Entramos así en la parte del programa iconográfico que pone el acento en la historia de la comunidad benedictina, orden a la que pertenecían las monjas de San Plácido. De ahí que seguimos descendiendo y en los pilares torales de la cúpula, en una serie de hornacinas, vamos a encontrarnos 4 esculturas de 4 monjes también muy vinculados a la orden benedictina: San Anselmo, San Ildefonso, San Bernardo de Claraval y San Ruperto de Salzburgo. Estas 4 esculturas son del propio Manuel Pereira, el que había elaborado la anunciación que teníamos en la portada de ingreso a la iglesia. El propio Pereira añadió otras 2 esculturas más, dedicadas a San Benito y San Plácido, que terminaron por ser emplazadas en el altar mayor. Dado que no todos los feligreses podían conocer perfectamente la iconografía benedictina, todas estas imágenes están claramente identificadas, demostrando que el objetivo último es hacer patente la historia benedictina de la orden del convento. Faltaba, para rematar el ornato del templo, los retablos. Unos retablos que habían sido encargados a los ensambladores Pedro y José de la Torre, de nuevo, otros 2 artistas muy reputados de mediados del siglo XVII en Madrid y que además colaboraban de forma habitual con Manuel Pereira. Estos retablos podían estar ya instalados hacia 1661, si bien aún no contaban con los lienzos que podemos encontrar hoy. Esos lienzos fueron encargados años después, hacia 1668, a Claudio Coello, discípulo de Carreño Miranda, aquel con el que Ricci andaba pintando los frescos de todas las iglesias de Madrid. En esos momentos Claudio Coello era un artista joven, aún estaba colaborando con Carreño Miranda en su taller, y fueron estos cuadros de San Plácido los que le van a dar la maestría que le abrirá las puertas a la fama. Son 3 retablos, 2 instalados bajo la cúpula, a la izquierda y la derecha de la cúpula, y el retablo mayor instalado en el presbiterio. El que tenemos bajo la cúpula a la izquierda es el retablo dedicado a San Benito y Santa Escolástica, recordemos, la hermana de San Benito, con lo que se cierra el ciclo de la historia benedictina, que todo instalado es muy fácil de leer. Comenzamos por el fundador, ascendemos hacia los grandes padres de la iglesia benedictina y las abadesas más notables. El segundo retablo que encontramos bajo la cúpula, en este caso a la derecha, es el dedicado a Santa Gertrudis. Santa Gertrudis fue una mística de la segunda mitad del siglo XIII, monja benedictina en el monasterio de Helfta, donde había ingresado siendo niña y donde recibió una esmerada educación tanto en teología como en filosofía, literatura o música. En su tiempo ya gozó de cierta fama por sus obras literarias, donde tan pronto escribía comentarios a las escrituras como narraba sus experiencias místicas en un modelo parecido a las confesiones de San Agustín. Lo que nunca llegó a ocupar fue el cargo de abadesa del convento. Para mediados del siglo XVII la devoción a Santa Gertrudis seguía siendo relativamente popular, pero hemos de plantarnos en este año de 1668 y preguntarnos qué había ocurrido con Teresa Valle, la fundadora del convento. Recordemos que esta fundación lo hace cuando ella cuenta los 22 años, cuando regresa de su exilio en Toledo hacia 1638 debe estar en torno a los 40, de modo que para 1668, si aún estaba viva, podía estar cerca de los 70 años, o si había fallecido podía haber sido relativamente reciente. Recordemos también que Teresa Valle se había empecinado en fundar un convento fruto en gran medida de sus arrebatos místicos. Y si bien es cierto que aspiraba a ser abadesa, en el descargo que hizo frente al Tribunal de Inquisición consideró que eran las envidias de las otras monjas acusándola de estas ambiciones de poder uno de los motivos que le habían llevado a ser condenada. Que Teresa Valle tenía una buena educación lo sabemos muy bien tanto por la correspondencia que conservamos con el conde Duque Olivares como por los memoriales que la propia Teresa escribió para la Inquisición. De esta forma, Teresa Valle no se alejaba tanto de esa figura de Santa Gertrudis, mujer culta, mística, pero que no llegó a ocupar nunca un cargo de mando dentro del convento. Visto de esta manera, ese retablo de Santa Gertrudis que ha encargado Jerónimo de Villanueva, el sobrino, bien pudo ser una descarga última hacia la perseguida Teresa Valle. Finalmente, en el presbiterio, nos encontramos con la obra más vistosa de toda la iglesia, una encarnación. Aquí hemos de recordar lo que decíamos al hablar de la portada, la importancia que en las comunidades conventuales femeninas le dan al hecho de la anunciación e encarnación. Recordemos que
El arcángel Gabriel se le aparece a María anunciándole que va a ser la Madre de Dios. Esa es la anunciación, y en los 2-3 segundos posteriores en los que María acepta la voluntad de Dios, la cubre el Espíritu Santo, ahí se está produciendo la encarnación, lo que significa que la iconografía en algunos casos puede ser difusa y no tener muy claro si estamos ante la anunciación, ante la encarnación o ante una representación de ambos hechos, que es posiblemente lo que estamos viendo en el retablo de San Plácido. Un retablo que, como decíamos antes, fue ensamblado por los hermanos Torre, que colocaron un camarín en la parte inferior sobre la predela para albergar el sagrario, y es por encima de este camarín donde se desarrolla el gran lienzo de Claudio Coello de casi 7 metros. Está dividido en 3 planos claramente definidos. En la parte inferior una serie de personajes, profetas y sibilas que predijeron el misterio de la encarnación. En medio, en lo que podría ser la galería de un rico palacio clásico, María humilde recibe el anuncio del arcángel Gabriel de que va a ser la Madre de Dios. No falta el libro que la tradición dice que la Virgen estaba leyendo en ese momento. Y en la parte superior, el plano celestial, donde tenemos al Espíritu Santo en forma de paloma cubriendo a María, la encarnación, mientras Dios, rodeado de ángeles desde el cielo, contempla toda la escena. Esta forma de contar una historia mediante planos superpuestos era algo que ya venía desarrollándose desde finales del siglo XVI, sobre todo en los trabajos de Rubens, muchos de cuyos cuadros y bocetos eran ampliamente conocidos en Madrid. De modo que cuando en 1668 Claudio Coello pinta este lienzo para San Plácida, para los fieles era muy sencillo hacer la lectura en esta sucesión de planos en el retablo mayor. Todo este programa, auspiciado por Jerónimo de Villanueva, el sobrino, se completó con una pequeña capilla que mencionábamos antes, dedicada a la Inmaculada Concepción, una de las grandes devociones del catolicismo hispano, que es donde hoy se ubica, junto al retablo de Inmaculada, el Cristo yacente de Gregorio Fernández. Por supuesto, en los siglos siguientes, este programa decorativo establecido por Villanueva se fue enriqueciendo, sobre todo con los santos y las vírgenes de moda. Así, a principios del siglo XVIII tenemos 2 imágenes de la Virgen de Atocha y la Virgen del Milagro, o a finales del XVIII una escultura dedicada a San Roque. Una vez más, imágenes que obedecen a las diferentes modas que los fieles tenían en sus creencias espirituales. Pero además el convento contó con otro tipo de imágenes, algunas de las cuales se exhiben hoy en el pequeño museo que las monjas han habilitado en una estancia a continuación de la portería. La mayor parte son niños Jesús. Hay uno muy hermoso de Martínez Montañés en diferentes advocaciones. Tenemos algunos niños de la bola, tenemos algún niño de la pasión, incluso podemos ver un hermosísimo crucifijo en marfil de los llamados Cristos filipinos. Todos estos objetos devocionales llegaban de la mano de las monjas, que tenían estas pequeñas obras de arte para su devoción personal en sus celdas y cuando morían lo dejaban al convento. Pero es posible que haya otro tipo de objetos también de estas pequeñas dimensiones que sean los propios fieles los que han entregado al monasterio de San Plácido, con objeto de que fueran las monjas del convento las que salvaguardaran este patrimonio espiritual. De esta manera, aquella función de auxilio espiritual que contábamos que era uno de los objetivos de la construcción del convento en este arrabal de San Martín a comienzos del siglo XVII, de alguna forma sigue existiendo hoy con una ampliación, la de conservar la memoria religiosa del barrio. Llegados aquí, de partida podríamos pensar que San Plácido no era más que el convento nacido de las ansias místicas de Teresa Valle y el empeño posterior de sus patronos, los Villanueva, por limpiar el nombre de su familia y de la orden benedictina a través de ese ambicioso programa decorativo que hemos visto. Toda esta historia es cierta, pero San Plácido, sobre todo, nació para dar una solución al amparo espiritual que requerían los habitantes del arrabal de San Martín en el siglo XVII, por lo que el convento logrará sobrevivir mientras los habitantes del barrio sigan considerando que necesitan a las benedictinas para que resguarden la historia de sus creencias y anhelos de las gentes del barrio. En eso San Plácido no difiere de otros conventos de los centros históricos de las ciudades europeas. Si estos conventos aún subsisten, con todos los inconvenientes que podamos imaginar, no es porque sean pequeños museos de arte para los turistas, que en parte lo son, sino porque los vecinos del lugar aún solicitan que las monjas sigan rezando por ellos.